Vamos a practicar lo que es geometría, ¿ya? Un poquito lo que es triángulos y más que todo ejercicios para graficar, ¿ya? Dice, en un triángulo ABC, la medida de A es 32, la medida de C 48, siendo BH la altura y BD la bisectriz interior. Calcular la medida HBD. Ya, lo siguiente, cuando tengas este tipo de ejercicios, si tú lo graficas bien, no te va a salir el ejercicio, ¿ya? Vamos a graficar de esta manera. Ahí. Aquí más o menos. Y unimos estos dos. Listo. Ya. La gráfica nos queda de tal manera en que se pueda cumplir todo el enunciado, ¿ya? Ahora, colocamos los vértices de esta manera. A, B y C. Listo. Dentro del ejercicio me dice que la medida de A es 32, o sea, este angulito vale 32 grados. La medida de C 48. Esta porción de acá vale 48. Siendo BH la altura, ya hasta de ahí empezamos. Siendo BH la altura, mira, la altura siempre va a formar 90 grados con el lado opuesto. Si me dice que es BH, se entiende que va a partir de este vértice, ¿no? BH, listo. Entonces la altura que forma con el lado opuesto forma 90 graditos. Por ende, BH sería esta recta, ¿no? Siendo la altura y BD la bisectriz interior, la asta. Profesor, ¿qué es la bisectriz interior? La bisectriz BD interior se entiende que va a partir desde el punto B, se entiende que parte desde el punto B hacia un punto D, de B a D, pero teniendo en cuenta que la bisectriz parte en dos lados iguales al lado opuesto, ¿no? El punto D estaría por acá. Este ladito de acá con este ladito de acá son iguales. Y los angulitos tienen también algo en común, que también son iguales, que si esto vale A, este angulito de acá también va a valer A. O sea, la bisectriz parte en dos lados iguales y en dos ángulos iguales. Y listo, ahí murió el ejercicio. Quiero que observes lo siguiente, mira, 48, 90 y este pedacito de acá. Esto no es A por si acaso. A es todo esto, ¿no? Sabemos que A es lo de azulito. Todo esto es A. Vamos a ponerle una letrita, ¿no? Algo más. Calcula la medida del ángulo, la medida del ángulo BHBD. H se lee así, ¿ya? Empiezas de H, HBD. La medida siempre va a ser el ángulo central o el vértice central, en este caso es B. Te está pidiendo esta medida. ¿Cuánto vale X? Eso es lo que nos está pidiendo, ¿ya? Vamos a calcular el valor de X. Ahora, sencillo este el ejercicio, mira. El triángulo ABC. En el triángulo ABC tengo 32, 48. ¿Puedo hallar este ángulo de acá? Claro. Si tú te das cuenta, A de este lado, A de este lado, si nosotros sumamos, esto nos da ¿cuánto? Eso nos da 2A. ¿No? Estamos fallando con el lápiz. 2A. ¿Más cuánto? Más 32 y a su vez más 48. Recuerda que las medidas de un triángulo, medidas de un ángulo de un triángulo, te tiene que dar 180. Listo. Despejamos el valor de A. 180 menos 32 más 48. ¿Cuánto es eso? 80. 2A va a ser igual a 180 menos 80, 100. 2A. A de frente. El 2 va a pasar a dividir y el valor de A cuánto va a ser 50 graditos, ¿no? Y es lo único que necesitamos para resolver el ejercicio. Esto vale 50. Esto vale 50. Todo esto también vale 50.
todo esto vale 50. Y necesitamos el valor de x, ¿no? Sencillo, mira, si todo esto vale 50, todo esto de acá vale 50, tienes 48 y tienes 90. Puedes salir esta porción de acá, ¿no es cierto? Ya está. Recuerda que en un triángulo rectángulo, porque es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Los dos ángulos restantes cuando tendrían que sumar 90. Entonces yo tendría que decir lo siguiente, que a más 48, ¿cuánto tiene que ser igual a 90? Pues, ¿por qué no 90 y por qué no 180? Porque ya tenemos 90, ¿no? 90 más 90 sería 180. ¿Cuánto sería por ende el valor de... Ah, ya. Vamos a trabajar con otra variable, ¿no? Vamos a poner que sea d. Esto de acá va a ser d. Listo. D más 48 igual a 90. 48 pasa a restar y esto sería 42, ¿no? 42, no, 42 más 48 me da 90. 8 y 2, 10, 4 y 4, 8 y 10, 90. Listo. Mira, si el valorcito de D es 42 y todo vale 50, ¿cuánto va a valer X? X va a ser la diferencia, ¿no? O lo que tú puedes hacer es lo siguiente, puedes decir que X más 48, ¿a cuánto tiene que ser igual? Perdón, a 42, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. X más 42 tiene que ser igual a 50. Por ende, el valor de X es igual a 8. 42 pasa a restar y X valdría 8 grados. Recuerda que la bisectriz parte al ángulo en dos partes iguales y a los lados en dos partes iguales. Otro parecido, ya vamos a hacer otro. Continuamos a ver. En un triángulo ABC donde BH es la altura, AB igual a C y la medida del ángulo ABH es igual a 3 veces la medida de CBH. Hallar la medida de CBH. Listo. Ya sabes, ¿no? Lo importante siempre es graficar. Hacer un buen gráfico para que el ejercicio se te haga simple y no te compliques mucho, ¿no? Al igual que el anterior, ya vamos a hacer la gráfica al igual que el anterior. Si es posible, la gráfica siempre es lo grande. Es un poquito más larguito. Ahí. Listo, ya está. Ahora colocamos los vértices, ¿eh? En un triángulo ABC. A, P y C. Listo. Donde BH me dice, ¿no? Es una altura. Y hablamos que es una altura, ¿no? La altura me formaba 90 grados con respecto al lado opuesto, ¿no? Si me dice que es BH, parte desde el punto, desde el vértice B, prolongación, tiene que ser un lado recto, ¿no? Listo. 90 grados, ¿no? Y este nuevo vértice que se forma sería H. La altura BH es altura, dice, ¿no? Otro ratito, mira, me dice que AB es igual al lado AC. Ah, ya. Yo voy a tener dos lados que son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de triángulo se va a formar? Un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, ¿no? Vamos a tomarlo desde acá para no confundirnos, ¿no? Estos dos lados van a ser iguales, por ende, este ángulo que se forme aquí con este ángulo de aquí también va a ser iguales, ¿no? Por propiedades de triángulos isósceles. Me dice que la medida de ABH, allá acá se forma un angulito, es igual a 3 veces la medida de CBH, hallar la medida de CBH. Y listo, no vamos a utilizar los saltitos. Me dice hallar la medida de CBH. Este angulito de acá está pidiendo. Ya está. X. Listo. X, la medida de CBH. Vamos a utilizar el datito. Ah, mira, vamos a utilizar el datito. La medida de ABH, o sea, este angulito de acá, ABH, ya te dije, ¿no? Que
¿Cómo tomas el vértice? Siempre el del centro, ese es el ángulo que se va a formar. La medida del ángulo ABH, ¿ya? Este angulito de acá. Es igual a 3 veces, mira, 3 veces la medida de CBH. La medida de CBH. ¿Cuánto vale CBH? X. Por ende, este angulito de acá va a ser 3 veces esa medida. ¿Cuánto es 3 veces X? 3X. Listo. Otro ejercicio que mira. Como tienes un triángulo isósceles, dos lados iguales, ¿cómo van a ser también sus ángulos? Este angulito de acá con este angulito de acá, ¿cómo van a ser? Exacto, ¿no? También van a ser iguales. Entonces, ¿todo esto cuánto vale? 4x. ¿Esto cuánto va a valer? También 4x. ¿Sí o no? Listo. Recuerda el inicio, ¿qué nos pedía al inicio? Nos pedía la medida del ángulo CBH, ¿no? La medida de X. Digo, tú puedes hacer por lo siguiente, ¿no? Agarras tu triangulito CBH. Vamos a decir que el triángulo CBH va a ser de la siguiente manera, ¿no? La suma de todos los ángulos, ¿cuánto te tiene que dar? 180, ¿no? 4x más x más 90, me tiene que dar todo esto, 180. Y resuelves. 5x va a ser igual, 90 pasa restando, 180 menos 90 sigue siendo 90. X va a ser igual a 90 entre 5, ¿no? Al contiene 1, te queda 4, 48. X es 18 grados. Puedes hacer lo siguiente, ¿no? En un triángulo rectángulo que tiene 90 grados, los dos ángulos restantes también tienen que sumar 90 grados. Que X más 4x, 5x, y eso es igual a 90. Y X también te va a salir 18, ¿no? Ya está. Importante, a ver, mira, que sepas graficar bien, ¿ya? Una vez que tú grafiques bien, la resolución es súper sencilla.